aquest espai setmanal que dediquem a la salut mental, darrerament l'educació ha estat un eix central en diverses ocasions. Hem conegut trastorns que impliquen dificultats d'aprenentatge pels més petits i amb l'ajuda de l'expert habitual d'aquí de la brúixola hem pogut desgranar de quina manera hem de respondre davant d'un cas. Sí, per posar només un exemple, el més recent hem parlat de la discalcúlia, que és la dificultat d'aprenentatge específica de les matemàtiques, i també de l'estrès matemàtic, que vam concloure que actualment era present en abundància entre els alumnes. Avui ens centrarem en un concepte que pot sonar estrany, que potser no tenim tant per la mà. És la metacognició. Nosaltres, sense el coneixement pertinent, l'únic que podem fer és analitzar la paraula etimològicament. Meta vol dir més enllà i conoscere vol dir conèixer. Per tant, seria quelcom com conèixer més enllà, però no ens volem quedar només amb aquesta anàlisi simple, podríem dir, de la paraula, sinó que saludem com cada dilluns el David Cueto, psicòleg de la brúixola, però també exerceix al despatx Dr. Guilera, psicoset Plugues i Acepte Qualeón. David, què tal? Molt bona tarda. Muy buenas tardes otra vez. A veure, conèixer més enllà, dèiem. Això és el que hem extret d'aquesta paraula, metacognició, que ens deia ara el Joan, però defineix-nos aquest concepte amb més detall. Sí, habéis explicado la parte etimológica. En psicología, por decirlo crudamente, sería el pensar sobre cómo pensamos. Sería todas las habilidades o herramientas que tenemos de monitorizarnos, controlarnos, manejarnos, observarnos, reconducirnos. Esto los humanos es algo que tenemos de serie. Con 5 años aparece lo que se suele llamar el metaconocimiento. Los bebés o los niños ya empiezan a ver intenciones abstractas, ¿no? Primero es un mundo más reactivo, más de reflejos, y luego empieza el pensamiento abstracto de las capas, que se puede llamar. Y el metacontrol ya empieza a partir de los 8 años, ¿no? Cualquiera que sea padre sabe que los niños antes de esa edad, el que entiendan razonamientos de por qué sí y por qué no es muy complejo, pero la idea sería que los humanos tenemos que controlar nuestras intenciones, manejar nuestras emociones, y la metacognición es una habilidad que va desde lo cognitivo práctico, ¿no? Imaginemos, tenemos que hacer una llamada importante de trabajo y lo apuntamos en la agenda o nuestra tarea de diaria, pero sabemos que nos bombardean tanto con imprevistos o con problemas que no podemos manejar, y nos ponemos alarmas para recordarnos que tenemos que llamar a alguien. Esta, entre comillas, tontería, eso se puede considerar metacognición, ¿no? Observarme a mí mismo, pensar que no sería raro que se me olvide hacer la llamada importante y tomar herramientas o alternativas como que modifiquen la posibilidad de que se me olvide. La metacognición está muy estudiada en temas de rendimiento, técnicas de estudio, productividad, es un gran negocio, pero también tengamos en cuenta que es el pensamiento también emocional, ¿no? El cómo nos autorregulacionamos emocionalmente, y lo importante que es la meditación, el deporte, ¿no? Iremos comentando estrategias de metacognición, y es una habilidad también que nos permite realizar lo que se llama juicios prospectivos, es decir, como especie de individuos podemos predecir lo que viene después, anticipar y actuar en mejor consecuencia, y eso es lo que nos hace mayor adaptabilitat, supervivència o èxito en la tarea o en lo que queramos llevar a cabo. M'ha sorprès perquè parlaves d'edats mitjanes, que entenc que en cada cas s'adapten, és més o menys en alguns casos concrets, però apareix als 5 anys el metaconeixement i triga 3 anys a aparèixer el metacontrol. M'ha sorprès aquesta franja tan diferencial. Claro, es una discrepancia. El neurodesarrollo es un tema complejo porque los casos únicos, cada cerebro es diferente, y neurocientíficamente en la metacognición hay cierta discusión de acotar qué es, qué no es, hay temas teóricos o metodológicos no tan claros. Pero ese impasse sería un tema de neurodesarrollo cerebral, en el sentido de que ya con 3-4 años aparecen zonas, por ejemplo, el hipocampo, o aparecen reacciones emocionales viscerales, pero el pensamiento abstracto, sobre todo la corteza prefrontal, es la que más tarda en madurar en el cerebro. Esa discrepancia también se ve mucho con los adolescentes, ¿no? Que son muy emocionales, con un sistema límbico, se puede llamar, o de reacción emocional ya bastante desarrollado, pero un control con una corteza prefrontal, con un control cognitivo más limitado. Entonces, es lo que ocurre en el neurodesarrollo, que hay como... El crecimiento no es lineal y progresivo, sino hay como pequeños impases, valles. Entonces, es esa discrepancia de que los niños y las niñas con 5 años ya pueden entender, sobre todo, las intenciones, ¿no? La sociabilidad tiene el leer mensajes, las claves no verbales, ¿no? Ahora mismo estamos hablando en la radio, pero los humanos, cuando hablamos en persona, tenemos la mirada, el gesto, el tono. Entonces, la metacognición también estaría ahí marcada. Un poco, ¿no? Cómo los niños y las niñas aprenden a
adivinar intenciones, hay experimentos de que hagan pruebas de que si les están mintiendo o no están mintiendo, y con 8 o 9 años se supone que en zonas cerebrales más de control cognitivo evolucionan más, empiezan a consolidar. Esto es complicado, en el desarrollo, como digo, es difícil dar claves concretas, pero sería un poco el tema general y global de que va apareciendo poco a poco y, claro, necesitamos cuidadores o gente cercana que nos ayude a autorregularnos i entendernos a nosotros mismos. Clar, a veure si vaig errada o no, és un exemple que em ve ara al cap per il·luminar una mica el concepte, que de fet em recorda molt també a la filosofia, no? A aquest concepte, que és el tema de l'experiència. Sí. És important per desenvolupar aquesta metacognició, perquè penso, per exemple, en part del procés, corregeix-me si m'equivoco, seria un nen petit que va a tocar el foc. Sí. Si es crema, després a partir d'aquí ja aprèn que això Fuego no ho ha de quema. fer. Exacte. Això és part també d'aquest Exacto, es un aprendizaje del entorno que nos rodea. Claro, el fuego a lo mejor es algo que los niños y las niñas lo hacen y se les queda una vez, pero si tenemos niños se puede ver cómo repite muchas veces la misma conducta. Coger una botella y tirarla otra vez. Entonces el cerebro lo que está haciendo es buscar inferencias o conexiones de la realidad, ¿no? Si hago A, ocurre B, ¿no? Nuestro cerebro es altamente asociativo y evolutivamente, adaptativamente se desarrolló así. Claro, el niño o la niña, una vez va ocurriendo esos procesos, va autorregulándose y las claves sería lo que sería la planificación, es decir, no tengo que acercarme mucho a una zona que quema, y la retroalimentación. Me he acercado mucho, me he acercado poco. Y esos dos ejes, ya os digo que la división de metacognición es un poco a veces confusa y abstracta, pero yo me basaría sobre todo en la parte de la planificación, de qué tengo que hacer y cómo tengo que hacerlo, y la retroalimentación. No puede haver metacognició solamente con una de les dos, tiene que haver les dos sempre. Ara desgranarem què significa això per l'espècie humana i en quin moment de la història es va produir, que entenc que fa molts i molts anys, però clar, abans és que em sembla molt interessant conèixer això. Sé que hem parlat de 5 i 8 anys d'una manera genèrica, però crec que és important per entendre com a pares, i els docents també ho han de fer, de saber quin procés mental tenen els nens en quines èpoques de la seva vida i, per tant, com adaptar-se, com adaptar el seu procés d'aprenentatge. Perquè entenc que abans d'aquesta metacognició la capacitat d'aprenentatge dels nens és força menor, evidentment, però, per altra banda, el procés d'aprenentatge de les coses també ho és. Claro, es muy interesante, Joan, por poner un ejemplo concreto, a lo mejor, aprender a leer, ¿no? Que primero empiezan con la repetición de sílabas, el fonema, ¿no? El grafema que tiene que ir con su cerebro haciendo los conceptos, las imágenes. La metacognición sería enseñarles, primero, que no tengan distractores cuando estén intentando aprender a leer, ¿no? Cuando estén haciendo tareas. Utilizar la gamificación adecuadamente, darles premios, algo digital, también es metacognición hacia ellos porque les ayuda a que esa tarea sea más entretenida. El aprendizaje no tiene que ser divertido por sí, esto es un poco de mito, pero esa es la idea de que muy poco a poco el cerebro va aprendiendo cómo funciona el mundo que nos rodea, y lo meta, lo de arriba, son como capas abstractas de intenciones y de autorregulación, ¿no? Pues algo meta sería, siempre que hace los deberes, que sea después de comer algo nutritivo, un plátano, unos frutos secos, que no sea un azúcar procesado, porque es hora que calóricamente su cerebro rinda mejor haciendo una tarea que es costosa energéticamente. Esto pues considerado como, metacognición, monitorización, hacer una tarea que nos genera esfuerzo y planificarla en función del rendimiento óptimo, y esto se hace mucho en deporte, como digo, en productividad, buscar los elementos que haga que la persona se enfrente a la tarea con la mayor probabilitat d'èxit possible. I crec que no ens ha de quedar només com un concepte que hem de reflexionar al voltant dels nens, no? I aquests nois de 5 a 8 anys. Crec que és un concepte important d'entendre per tots nosaltres, perquè, ho deies, Lola, per exemple, si acostem la mà al foc ens cremem, és important fer aquest aprenentatge, però també entendre com l'hem fet, aquest aprenentatge, i quins són els processos que ens expliquen per què, quan acostem la mà, ens cremem. Per tant, entenc que reconèixer aquest concepte, la metacognició, i que els humans el tinguéssim incorporat, va ser una fita històrica essencial que ens va fer un salt evolutiu molt important. Exacto, y esta discusión, que al parecer hay otros animales que sí, que no, pero el desarrollo como especie, claro, empezar a planificar abstractamente los problemas, ¿no? También tiene relación con la rumiación, ¿no? Es una manera de hacer que tu cerebro esté pensando mucho sobre algo y se preocupe, intente buscar una solución.
Hay un libro de un autor que habla del desarrollo cerebral en función de las herramientas. Es una manera de medir la metacognición. Según se vayan encontrando en yacimientos herramientas o utensilios de caza, de cocina, lo que se ve es que a mayor complejidad de la herramienta, ¿no? Mayores piedras unidas, mayor por las dos aristas. Hay antropólogos, psicoantropólogos y neuroantropólogos que estudian estos conceptos. Esta idea de vamos a medir el grado de abstracción cerebral que tenían los humanos en aquella época con las herramientas que tenían a su disposición. A más compleja es la herramienta, mayor grado de metacognición, porque claro, hay que pensar que esa herramienta a lo mejor hay que esperar unos días para que se enfríe la piel, no lo sé, no soy experto en el tema, pero la idea es lo meta, el pensar sobre cómo pensamos, hacer estrategias abstractas, y esto los humanos ahora mismo, por nuestro mecanismo cerebral, que es muy de visualizar situaciones futuras y muy de rumiarlas, la metacognición va unida, porque claro, solamente hay que ver alrededor la cantidad de dinero, uno abre una red social y enseguida le aparecen métodos o softwares o aplicaciones mágicas que nos van a arreglar o solucionar la vida. Nos van a arreglar el estrés, la ansiedad, la falta de tiempo, con lo cual esto refuerza la idea de que la metacognición es fundamental en el ser humano porque es un negocio multimillonario e insisto, solamente echar un vistazo en la tele o en internet con la cantidad de métodos y de maneras, como digo, casi cuasi mágiques que nos ajudaran a ser com a humanos hipereficientes i productius i felices. Clar, ara que dius això, ara parlarem també de l'origen, com deia el Joan, però t'agafo ara aquest fil per saber una mica quin filtre hem de fer, en aquest cas, no? Perquè tenim remeis màgics, no?, de tota mena. Sí. Com podem fer aquest filtre per, alhora, doncs, sí que tenir aquests al·licients que sí que ens ajudin a desenvolupar tota aquesta metacognició? Esto va desde, yo hablaría desde ser humanos en concreto, pensemos que hay software, empresas con miles de millones que generan dinero con organizaciones de envíos, de productos o de logística. En mi caso, claro, la parte humana, este es el problema que hemos comentado muchas veces, la traslación de conocimientos, cómo el entrenamiento de conocimientos se genera en la vida real y la variabilidad individual. La metacognición, además, hay estudios que hablan de que hay como cierta discrepancia. O se estudia lo neuro o se estudia lo cognitivo. Parece ser que es un concepto que hacer esa... Entonces, en el día a día, claro, en terapia, en un contexto terapéutico, si alguien demanda un método de productividad, que le ayuden a hacer una oposición, que es una demanda bastante común, o mejorar en su día a día, se hace un estudio individual. Se puede trabajar, por ejemplo, con un test de personalidad. Es decir, la metacognición, como hemos hablado, es un tema cognitivo que se pueden evaluar situaciones de atención, es hacer un estudio de la persona para hacer el mejor plan metacognitivo, midiendo a lo mejor perfiles atencionales, de memoria, de lenguaje y luego también evaluar el aspecto emocional. Si la persona es más impulsiva, más tendencia a la rumiación, menos tendencia a la rumiación. Entonces yo siempre explico que para hacer perfiles metacognitivos, pautas hay y funcionan. El famoso método Pomodoro de los 25 minutos el cronómetro, el empezar una tarea con una canción y hacer que eso, ¿no?, para manejar un poco el bloqueo inicial. Pautas de estas hay miles. Que le sirvan a todos no es así. Entonces, ese es el problema en identificar el conflicto de intereses. Cuando te dicen, te voy a ayudar en algo, pero cómprame algo. Evidentemente, si uno va a un profesional de la salud mental, le hace un estudio psicométrico, se paga y se estudia, pero no tiene un conflicto de intereses. Es decir, yo hago un perfil cognitivo, colegas de profesores hacemos perfiles cognitivos lo más exactos posible, con pruebas psicométricas o evaluaciones clínicas, y luego hacer un traje a medida, que se llama. Y esto es complejo, y esto es la clave de la metacognición, que ese traje a medida de lo que le va bien a una persona requiere también cierto sufrimiento y ensayo-error. Es muy raro que alguien de un día para otro diga, ya he encontrado mi método, ya he encontrado la manera o de autorregularme emocionalmente o cognitivamente. Es un tema de trabajo propio, ¿no?, de introspección y de terapia incluso, y un tema de encontrar, expertos o gente que te aconseje que no quieran venderte algo de fondo i que sea lo más empíricamente con menos màgia que te quieran vender possible. No, jo crec que en aquesta secció, sempre que parlem de perills que poden tenir les solucions a un problema, és perquè normalment es tendeix això a generalitzar, sí, a oferir un camí molt més recte, sí, del que ho és, i que aquí l'important és personalitzar-ho, no? Abans ho deies, amb coses tan simples com
posar un so d'alarma perquè ajuda a que em desperti de millor humor. Exacte. Doncs això és aprendre sobre el teu cos i veure de quina manera podem aprendre per beneficis que a altres persones doncs, no els hi pot suposar fent el mateix que fem. Escolta, et volia comentar també, clar, la metacognició, entenc que també un dels problemes pot ser tenir una carència d'ella, una carència per entendre aquests processos d'aprenentatge, i no sé si hi ha alguna relació directa amb alguns tipus de trastorn que el fet de tenir-los fa que tinguem aquesta carència de metacognició. Exacto. No solamente se estudia en el tema de impulsar, ¿no? En el tema de producir. En los trastornos mentales, por ejemplo, hay bastantes estudios, por ejemplo, con la ansiedad social, ¿no? La ansiedad social es un perfil de personas clínicamente con dificultades de socializar, de hacer actividades con otros seres humanos sin sentir la amenaza o el peligro. Está estudiado que la ansiedad social clínica, la metacognición, falla porque esa persona tiende a pensar o interpretar toda señal social como peligrosa o aversiva o crítica hacia ella. Entonces ya tendrá una predisposición que la hará más sensible hacia el juicio, la crítica, ¿no? A veces cuando estamos hablando con alguien, la persona mira el móvil porque le han escrito. Una persona con una metacognición, podemos decir, disfuncional, basada en la ansiedad social, en su diagnóstico, tendrá a ver eso como ¿ves? Ya no quiere hablar conmigo, le caigo mal. Ahí está la metacognición defectuosa, que ya tenemos como un cableado sistema de creencias que no es compatible o funcional o adaptativo con el entorno que nos rodea. También en la psicosis está muy estudiado que la persona, por diferentes maneras y motivos, tiene pensamientos extraños, ideas, conspirativas, asociaciones extremas de cosas que no tienen relación, y está tocada también la metacognición. Es un tema también muy fisiológico. En la psicosis también hay elementos visuales, especialmente auditivos, corporales, cinestésicos, y la metacognición se basa en la integración de todo el cuerpo para hacer predicciones futuras y pensar sobre cómo pensamos. Y como digo, en cualquier diagnóstico de trastorno mental, la metacognición suele estar tocada. Hemos hablado que en trastornos bipolares, ahora el primer línea de tratamiento durante un tiempo es hacer rehabilitación cognitiva, ejercicios de estimulación cognitiva por ese fin, por mejorar la metacognición, porque no se puede hacer terapia de manera exitosa si la persona al menos no tiene ciertas capas abstractas donde incluir nuevas experiencias, conocimientos i que se retroalimente i se conozca a sí misma a partir d'ello. Ara passarem a la part que sempre resol aquestes seccions, que són les pautes, que avui crec que és molt interessant per molts motius, no? Perquè crec que es pot fer des d'un to molt ampli, perquè tothom és possible que millori la seva capacitat metacognitiva. Però abans et volia comentar, perquè abans ho has dit amb una frase molt ràpid, els animals, amb tot això, què? És a dir, tenen capacitat metacognitiva o simplement és menys potent que la dels humans? Entenc que també dependrà del tipus d'animal. Yo voy a hablar de lo que sé con esta pregunta. Reconozco que habría etólogos o personas con más autoridad que yo. Hablo, por ejemplo, del famoso test del espejo de los animales, que se les ponen los animales delante de un espejo y se supone que se dice, ¿no? Si el animal no se reconoce es porque le falta metacognición. Claro, metacognición implica que nosotros sabemos que estamos en un mundo que nos rodea, nos observamos a sí mismos, que tenemos un sistema inmunitario, un sistema circulatorio, nos observamos desde arriba. Los animales, se ha reconocido, se ha estudiado que los elefantes, por ejemplo, tienen rituales de duelo. Un duelo implicaría metacognición. Es decir, si el elefante sabe que la cría ha muerto, tiene sentido de que está en un mundo donde la cría ya no está y es un pensamiento de segundo orden que se puede llamar. Ya no es la primera línea de realidad reflectiva de tengo una supervivencia. Hay ese tema muy humano, es una discusión, se habla que delfines, gorilas, hay ciertos tipos de animales que deberían tener un pensamiento abstracto. Los chimpancés con el tema de las herramientas, no sé, es un tema muy complejo, muy divertido, pero esa es la idea de que sí que habría especies animales que tindrien ese pensamiento de pensar sobre com piensen. Clar, però i els domèstics que estan constantment interactuant amb humans, haurien de tenir res més, ¿no? Ya os digo que aquí en este campo podría buscar y habría personas mucho más autorizadas, pero sí que... No, pero el tema de los animales, ¿no? El animal sabe que el humano cuando llega a casa, si se le acaricia de esa manera, será más probable que le dé comida, cariño, apego. Esto también es pensamiento metacognitivo. Las especies
es algo abstracto cerebral y distinguir entre lo que es reacción y metacognición o impulso a veces és un poc complejo, esa divisió no puede ser fàcil. I ja per acabar la secció, com avançava el Joan, pautes. Quan algú ve a la consulta, abans ho has avançat una mica, però inclús nosaltres si diem, vinga, va, volem millorar aquesta metacognició diàriament, què podem fer, a què podem recórrer? Hay varios métodos, varias maneras. Como digo, primero podría ser un estudio de personalidad o de atención, hacer un perfil cognitivo y emocional, para seguidamente... El cerebro, imaginemos, es un cuello de botella. Veamos que el cerebro, la información tiene que ser procesada muy poco a poco. Lo que se intenta en estos casos es, primero, la planificación. La planificación es fundamental, el generar un plan, pero sabemos que la realidad es caótica. Las dos patas, entrando aquí, sería la otra parte, por así decirlo, la retroalimentación. Esto está muy estudiado en el tema del flow, en buscar elementos de atención plena. Es tener un chequeo constante, ¿no? Se supone que los mejores preparadores, entrenadores o expertos mundiales son aquellos que te monitorizan y te aconsejan en función, pues hablo del deporte, por ejemplo, de la dieta, de los ejercicios mentales. Entonces, la metacognición nos ayuda a entender el mundo que nos rodea y si la información que nos da el caos que nos enfrentamos día a día no podemos afrontarla. El tema del ejercicio físico es muy importante. Hacer ejercicio físico es algo que a nivel motor y cerebral nos ayuda mucho. Y hay diferentes métodos. Por ejemplo, para los niños se trabaja con una cosa que se llama la escalera de la metacognición, que es ir haciéndose como preguntas o checks. Lo mismo que, por ejemplo, el famoso método Pomodoro te dice... Hay que hacer chequeos constantes de autoevaluación según vas avanzando en la tarea. Porque es el problema, por ejemplo, de muchos estudiantes, que se estudia sin autoevaluarse, ¿no? Porque da pereza o prefiero no hacerlo y ya he estudiado y ya está. En estos casos, en esta escalera se le dice primero, ¿qué es lo que has estudiado? ¿Qué es lo que has entendido? Segundo, ¿cómo lo has estudiado? ¿Qué estrategias has hecho? Lo tercero, ¿para qué sirve lo que has estudiado? Y lo último, ¿qué otras áreas o dónde se puede trasladar este conocimiento adquirido? A través de esas preguntas específicas, estos checks es un poco lo que se denomina metacognición. El ir parándose y preguntar. ¿Esto que estoy haciendo me está sirviendo? ¿Esto que estoy haciendo, cómo lo estoy haciendo, me está sirviendo? Es decir, abrir el abanico de la página tal o de la página tal, o de la tarea tal o de la tarea tal. Buscar elementos más abstractos. Hay gente que su jornada laboral tiene la capacidad de poner reuniones en función de cómo está más fresco, menos fresco, pero otra gente no. Entonces, hay que asumir también el grado de control que tenemos sobre la realidad, de manejo, de obligaciones. Entonces, sería una planificación y retroalimentación constante. Y lo más sincera posible, sabiendo que los humanos tendremos a autoengañarnos y autocomplacernos. Por eso, en ocasiones, buscar expertos, expertas, gente que nos monitorice y aconseje. A veces no queda otra. Nosotros mismos a veces, no digo que sea un terapeuta, hay gente que puede estar... gente cercana que nos dé esa información, gente que nos quiera, gente que nos conozca. Entonces, es un proceso muy lento. No se puede decir que uno alcanza la metacognición zen o final, simplemente va mejorando, retroalimentándose. Por eso en muchas carreras profesionales los picos de rendimiento de creación es entre 40 y 60 años. Porque tienes que generar un conocimiento metacognitivo, de ensayo-error y de autorregulación para poder ser lo más exitoso o talentoso en el quehacer que realices. Doncs deixem aquí aquestes reflexions. Crec que ens espantaven primer aquests conceptes, sí. Però han quedat clarificats amb exemples i amb maneres també de posar-ho a la pràctica nosaltres i créixer en aquest sentit. Recordem el concepte de metaconeixement i el de metacontrol. I la setmana vinent més. Moltes gràcies, David Cueto. Bona tarda. Muchísimas gracias.